Vamos a platicar sobre la Suprema Corte de Justicia en dos vertientes. Una, el tema de Arturo Saldívar y Miranda de Wallace. Vamos a entrar con eso, si les parece. Miranda de Wallace denunció a Arturo Saldívar porque presuntamente pues él está metiendo las manos en el caso, pues en el famosísimo caso del secuestro y asesinato de su hijo, diría yo, presunto secuestro y asesinato de su hijo. Hay muchas versiones ahí a través de las redes sociales que aseguran lo contrario, pero vamos a darle, como dijo y como dice el presidente, aceptando sin conceder, que es real. ¿Qué intento? Ya se probó de parte de la Suprema Corte de que Miranda de Wallace ha fabricado pruebas en contra de los indiciados en el caso de su hijo. Hay personas detenidas por el caso de este secuestro y homicidio, de los cuales habrían sido objeto de pruebas falsas de parte de Miranda de Wallace. ¿Y saben qué es esto? Esto es un delito. Y es un delito grave. Bueno, sobre esto se está realizando una investigación de parte de la Fiscalía General de la República. Ya le abrieron una carpeta a Miranda de Wallace. Miranda de Wallace respondió atacando a Saldívar. El día de ayer, Saldívar anuncia que va a denunciar también de regreso a Miranda de Wallace. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dio a conocer este miércoles la presentación de una denuncia penal en contra de Isabel Miranda de Wallace ante la Fiscalía General de la República. Recordarán ustedes que yo hace un mes dije que esta mujer estaba preparando pruebas, fabricando pruebas, y así ha sido. Yo presenté una denuncia ante la Fiscalía General por estos hechos. Tengo confianza en que la Fiscalía hará su trabajo y determinará lo que corresponda, dijo durante su conferencia de prensa. Vamos a escuchar el extracto de esta rueda de prensa que dio ahí en la Suprema Corte de Justicia, en la cual aclara, ha presentado su denuncia ante la Fiscalía en contra de Miranda de Wallace. Una segunda denuncia, una segunda carpeta a la que estaría siendo también investigada esta Miranda de Wallace. No es mexicana, es contra la corrupción el de Wallace. Es incluso declaraciones, hasta una denuncia por parte de la señora Isabel Miranda de Wallace hacia usted. Toda la narrativa que ha venido tratando de imponer sin lograrlo la señora Wallace no solo es falsa, es inverosímil y prácticamente absurda. Esa historia que ella narra no se sostiene desde ningún punto de vista. Recordarán ustedes que yo hace un mes dije aquí que esta mujer estaba preparando pruebas, fabricando pruebas, y así ha sido. Yo ya presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República por estos hechos. Tengo confianza en que la Fiscalía hará su trabajo y determinará lo que corresponda. Simplemente llamo la atención sobre lo siguiente. ¿Cuál es la razón por que la señora Miranda de Wallace esté tan preocupada, tan alarmada, tan angustiada, tan desesperada de que el asunto de la presunta secuestradora de su hijo se vea en la primera sala de la Corte? Cualquier persona que tenga un asunto sabe que la mayor garantía de que su asunto se resuelva con imparcialidad y con honestidad y con profundidad es que el asunto llegue a la Corte. ¿Por qué, si el asunto está radicado en la primera sala, la señora Wallace está tan preocupada de que las ministras y ministros lo resuelvan? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué le preocupa que se sepa? ¿Qué le alarma que vayan a resolver los ministros y ministras? Yo creo que si buscamos justicia, no hay mejor lugar para que se haga justicia que la primera sala de la Corte en este tipo de asuntos. Y consecuentemente cualquier persona que crea que le asiste la razón y que tenga la conciencia tranquila de que no hizo cosas indebidas, estaría muy tranquila de que el asunto esté en la Corte. Ella no lo está. Espectaculares, conferencias de prensa,
campañas muy desafortunadas y poco exitosas en las redes. ¿Por qué? ¿Por qué tanta preocupación de que la primera sala resuelva un asunto? La fama de la señora Wallace la precede. Es una persona con ninguna credibilidad en la sociedad mexicana. Todas y todos sabemos quién es. Yo no intervine en la atracción del asunto, y eso todas y todos ustedes lo saben. Ni voy a intervenir en la votación, lo va a votar la primera sala. Consecuentemente, tratarme de involucrar en un asunto que ni siquiera está en mis atribuciones, pues me parece absurdo. Pues ahí está lo que dice Arturo Saldívar sobre la cabeza de Alto al Secuestro. La va a discutir todo este tema la primera sala. Hay que recordar también, la primera sala es la que discutió el tema que acabamos de platicar de cabeza de vaca. Entonces, pues así está la situación. Vamos a seguir hablando de la Suprema Corte, y es que, se va a discutir el tema de, como le ha dicho la oposición, la militarización del país. El decreto presidencial de parte del presidente López Obrador, en el que, estaría anexando a la Guardia Nacional a la Sedena. Todo esto, la oposición asegura es inconstitucional, y lo dijo fuerte y lo dijo claro el presidente López Obrador. De ser inconstitucional, pues entonces que lo resuelva la Corte. Saldívar niega que la Suprema Corte esté deteniendo la resolución de asuntos sobre esta militarización. El presidente de la Suprema, Arturo Saldívar, negó que el alto tribunal detenga la resolución de asuntos vinculados con la llamada militarización de la seguridad pública. En su habitual conferencia, el también titular del Consejo de la Judicatura comentó que actualmente hay 2 asuntos, los cuales no tienen aún un proyecto de resolución. La Corte no está deteniendo, mucho menos a la presidencia de la Corte, asuntos que tengan que ver con lo que se ha denominado la militarización. Tenemos solo 2 asuntos que tienen que ver con este tema. Uno relacionado con el acuerdo que se dispone de las Fuerzas Armadas permanente para tareas de seguridad pública, y otro es relativo a la ley de la Guardia Nacional. Ninguno de estos 2 asuntos tiene proyecto. ¿Por qué no tienen proyecto? No lo sé, pero yo confío en mis compañeros y compañeras, y si no hay proyecto, seguramente hay buenas razones para ello. Aquí lo preocupante es eso, ¿no? Cuando vemos que la primera sala está discutiendo temas como el desafuero de cabeza de vaca, que van a discutir temas como el de Miranda de Wallace, y que van a discutir temas como el de la militarización del país, el anexar la Guardia Nacional a la Sedena, pues sí prende las alertas. Hay que ver cómo pasó el tema de la ley a la industria eléctrica. Lo que se estaba discutiendo para que fuera inconstitucional, pues pasó por la forma en la que se habría discutido, porque la mayoría de los ministros, hay que decirlo, la mayoría de los ministros los controla la oposición. Y si la Suprema Corte es la que va a decidir el tema de la Guardia Nacional, la verdad, a más de uno preocupa. Creo que queda claro que la misma Suprema Corte ha dado resoluciones que son impresionantes, que no tienen sentido alguno. Y es por eso que sí prende las alertas de que se vaya a discutir esto en la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque muchos de los ministros han mostrado que trabajan y que son serviles al poder, pero no al poder del presidente López Obrador, a los poderes anteriores, a los empresarios, a los priistas, a los panistas. Entonces, pues sí se puede frenar por esa vía el que la Guardia Nacional se sume y pase a también rendirle cuentas a Luis Crescencio Sandoval. Por eso puede ser a lo mejor que el mismo ministro Saldívar estén intentando, pues,
hacer que esto se detenga lo más posible, frenarlo. ¿Para qué? Pues para intentar negociar, conciliar o mover este tema con los ministros y que no lo terminen desechando como nos tienen acostumbrados.